En este video vamos a hablar sobre el impuesto a los depósitos a plazo en Chile. Y es que sí, cuando invertimos en depósitos a plazo, por lo general tenemos que pagar impuestos, aunque hay algunas exenciones que te voy a contar más adelante, así que quédate en el video porque te quiero explicar todo de la manera más clara posible. Para quienes no sepan qué es un depósito a plazo, en palabras simples, es un instrumento de inversión. Nosotros como inversionistas le entregamos dinero a una institución financiera y después de un tiempo determinado la institución o el banco nos devuelve ese dinero más unos intereses. Existen depósitos a plazo fijo, a plazo renovable y a plazo indefinido, y además de esto los DAP se pueden abrir en pesos, en dólares o en UF. Muchas personas usan este instrumento de inversión porque es muy fácil de obtener, tiene un riesgo bajo, protege el dinero contra la inflación y en muchos casos también genera una ganancia real por encima de la inflación. En los últimos años hubo un boom en los depósitos a plazo en Chile porque las tasas de interés estaban muy altas. Recuerdo que en el 2023 un DAP podía entregar fácilmente un 13 o 14% de interés anual. El tema es que ese interés por sí solo no nos muestra el panorama completo porque tenemos que considerar el efecto de la inflación sobre el dinero y el impuesto que nos cobra el gobierno. Antes de entrar en materia, te comento que este video lo estoy haciendo para personas naturales, o sea, quienes somos contribuyentes de segunda categoría. Aquí no voy a hablar nada de tributación de empresas o contribuyentes de primera categoría. Ahora sí, el Servicio de Impuestos Internos indica la siguiente información y lo voy a desglosar para explicarlo de manera más fácil. ¿Cómo tributan los intereses obtenidos por una persona natural por depósitos a plazo? Los intereses son rentas afectas a impuesto global complementario, por tanto, la persona debe incorporarlos en la determinación de dicho gravamen y considerar además el monto exento del impuesto global complementario correspondiente a 13.5 UTAs. Entonces, con los DAP no es que paguemos un porcentaje de impuesto definido, sino que todos los intereses que obtenemos a través de los DAP se van a nuestra declaración de renta anual. Y para quienes no lo sepan, el impuesto a la renta es un impuesto que grava todos los ingresos o ganancias que obtuvimos en un año comercial. Este impuesto se paga en abril, pero grava los ingresos que obtuvimos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Existen varias clasificaciones de impuesto a la renta, pero para personas naturales los que considero más relevantes para este video son el impuesto global complementario, que es el más general de todos porque, como su nombre lo indica, globaliza todas las rentas que obtenemos durante el año, y el impuesto único de segunda categoría, que solo aplica para las personas que trabajan como dependientes, o sea, con un contrato de trabajo. Ahora te voy a explicar paso a paso cómo se obtiene el impuesto global complementario, que es el que aplica para la gran mayoría de personas. El paso número 1 es calcular la base imponible. Esta corresponde a la suma total de todas las rentas tributables del año. Acá entra todo lo que ganaste: boletas de honorarios, salarios, ganancias por intereses, ganancias por dividendos, etc. Vamos a suponer que alguien llamado Luis durante el año ganó 9 millones de pesos brutos mediante boletas de honorarios, es decir, 750.000 pesos mensuales. Esa sería una renta tributable. Para la segunda renta tributable vamos a suponer que Luis invirtió 1 millón de pesos en un DAP por un año y obtuvo un 10% de intereses, lo cual equivale a 100.000 pesos. A esto se le conoce como la ganancia nominal. Esa ganancia generada por la inversión sería una segunda renta tributable de Luis, pero acá tengo que hacer un gran paréntesis. Afortunadamente para nosotros, el sí tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre la ganancia recibida. Entonces, supongamos que en ese mismo periodo de un año que duró la inversión hubo una inflación en Chile del 5%. Eso quiere decir que lo que hace un año costaba 1 millón, ahora cuesta 1.050.000 pesos. Entonces Luis recibió 100.000 pesos de ganancia nominal, pero podríamos decir que la inflación se comió 50.000 pesos porque ahora las cosas valen más. Según esto, la ganancia real de Luis después de descontar la inflación sería de 50.000 pesos y esa sí sería la renta tributable para el ejercicio. Ok, lo anterior te lo dije para que entiendas el concepto, pero en la práctica calcular los intereses reales de los depósitos a plazo es bastante complicado porque hay que tener en cuenta varios factores y hacer un procedimiento que se llama corrección monetaria. Afortunadamente nosotros no tenemos que hacer esos cálculos porque el SI tiene todo automatizado. Los bancos le informan al SI los intereses que ganamos en el año y el SI aplica la corrección monetaria para calcular la ganancia real después de inflación. Para ver esta información tú puedes ingresar a la página web del SI con tu usuario y contraseña, venir a servicios online, después declaración de renta, seleccionas consulta y movimiento, información de sus ingresos, agentes retenedores y otros, y finalmente seleccionas el año tributario que deseas consultar. Acá te va a aparecer toda la información entregada por los bancos, AFP u otras entidades y tú debes bajar hasta la que tiene el código 1890.
Aquí sale la información de los intereses reales y actualizados que se ganaron durante el año y que son los que se usan para el cálculo del impuesto global complementario. Entonces, en el ejemplo de Luis, acá debería decir 50.000 pesos porque esos serían los intereses reales después de la inflación. Esos 50.000 son la segunda renta tributable de Luis y con eso obtenemos que la base imponible anual para él es de 9.050.000 pesos. El segundo paso es calcular el impuesto y para eso necesitamos la tabla que entrega el SI todos los años. La puedes buscar en Google como tabla impuesto global complementario y no te preocupes porque no es nada complicado de entender. Yo la hice en Excel para mostrártela mejor y mira, lo primero que tienes que entender es que la tabla se divide por tramos. Para el año tributario 2024, el primer tramo va desde 0 hasta 10.402.992. El segundo tramo va desde ahí hasta 23.117.760 y así sucesivamente hasta el octavo tramo. Una vez que tienes la base imponible, debes identificar en cuál tramo estás. En el caso de Luis estaría en el tramo 1 porque la base imponible es de 9.050.000 pesos. Las personas que están en el tramo 1 están exentas, por lo que en este ejemplo Luis no pagaría ningún impuesto, ni siquiera por el depósito a plazo. Ahora, hagamos un segundo ejemplo. Supongamos que Luis ganó 24 millones en el año con boletas de honorarios y que tuvo una ganancia real por depósitos a plazo de 1 millón. Eso daría una base imponible anual de 25 millones, lo cual ubicaría a Luis en el tramo número 3. Para calcular el impuesto, tomas la base imponible de 25 millones, la multiplicas por el factor, que en este tramo es de 0.08, y después le restas lo que dice cantidad a rebajar. El resultado final nos da 659.170 y ese sería el impuesto global complementario que debe pagar Luis por todas las rentas que tuvo en el año. Ahora, miremos qué pasaría si Luis hubiera ganado los mismos 24 millones en el año, pero no hubiera tenido ningún depósito a plazo. Calculamos el impuesto de la misma manera, los 24 millones, que es la base imponible anual, por 0.08 y le restamos la cantidad a rebajar. El impuesto a pagar en este caso sería de 579.170. Entonces mira, sin ningún DAP el impuesto nos dio 579.170 y con el DAP el impuesto aumentó a 659.170. Es decir que en este ejemplo en específico el ganar un interés real de 1 millón en un DAP hizo que el impuesto global complementario de Luis aumentara en 80.000 pesos. Lo que quiero que entiendas es que el impuesto que finalmente vas a pagar no depende solamente de la ganancia del DAP, sino que depende de la suma de todas las rentas tributables del año. Así que si tú quieres saber cuánto impuesto vas a pagar por depósitos a plazo, puedes hacer este mismo ejercicio, calcular cuánto sería tu impuesto global complementario si no tuvieras ningún DAP y calcular cuánto sería tu impuesto global complementario teniendo el DAP. Con eso sabrías cuánto se te aumenta el impuesto global complementario al tener esa o esas inversiones. Ok, al principio del video te dije que existe una exención. Esta exención funciona para personas naturales que únicamente tengan ingresos por sueldo, o sea, que sean trabajadores dependientes con contrato de trabajo y que las ganancias reales de los depósitos a plazo en un año sean menores a 20 UTM, que actualmente es alrededor de 1.300.000 pesos. Y ojo porque acá es súper importante que solo ganes tu sueldo a través de un contrato de trabajo. Si tú haces una o más boletas de honorarios, ya pierdes ese beneficio. Las personas que trabajan con sueldo como dependientes están afectas al impuesto único de segunda categoría y la forma de calcular el impuesto a la renta es muy similar a la del impuesto global complementario, con la diferencia que esta se hace de manera mensual y la empresa empleadora se encarga de pagar el impuesto al SI todos los meses. Pero en el fondo el cálculo es igual. Tomas la renta tributable mensual y la llevas a la tabla para calcular el impuesto a la renta que debes pagar cada mes según el tramo en el que estés. Y mira, podría seguir hablando más tiempo sobre este tema, pero no quiero complicar mucho más este video, así que quiero hacer un resumen general de todo lo que he dicho. Primero, si tú trabajas como independiente con boletas de honorarios, la única forma de saber cuánto impuesto vas a pagar es calculando tu impuesto global complementario, como te expliqué anteriormente. Si tú estás en el tramo 1 de la tabla, no te preocupes porque estás exento y no vas a pagar impuesto aunque hayas tenido ganancias por depósitos a plazo. Ahora, si tú tienes rentas más altas y estás del tramo 2 en adelante, entonces sí vas a tener que pagar un impuesto según como te expliqué en el video. 2. Si tu ingreso es por sueldo como trabajador dependiente en una empresa, entonces el impuesto a la renta lo paga tu empleador todos los meses con el impuesto único de segunda categoría. Y acá pueden pasar dos cosas. Si tus ganancias reales en el año por depósitos a plazo son menores a 20 UTM, que actualmente son alrededor de 1.300.000 pesos,
entonces estarías exento de pagar impuestos sobre los depósitos a plazo. Por otra parte, si las ganancias reales en el año por depósitos a plazo son mayores a 20 UTM, entonces ahí sí vas a tener que pagar impuestos sobre los DAP. Y no estoy 100% seguro de esta parte, pero creo que en este caso tendrías que hacer un recálculo de tus impuestos anuales en la declaración de renta de abril. Y los impuestos que hayas pagado durante el año con el impuesto único de segunda categoría te quedan como un crédito para el cálculo final del impuesto global complementario. Te quiero recordar que yo no soy un asesor de inversiones acreditado y tampoco soy contador. Este video lo hice con la intención de enseñarte lo que he aprendido sobre este tema, pero no puedes tomar esto como una asesoría legal o contable. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este tema. Si quieres apoyar mi contenido, considera hacerte miembro en el link que te voy a dejar en la descripción del video. Y si todavía tienes dudas sobre cómo calcular el impuesto a la renta en Chile, puedes ver el video que te dejo acá. Un abrazo. Chao.